frase completamente inquietante, la quiero mostrar ahorita, y es esta frase: es la persona más fácil de engañar es la persona en el espejo. Y no pasen por alto esta frase, no debería de ser así, pero la verdad es que así lo es. Y hoy vamos a hablar de por qué es así en unos minutos. Pero déjame decirte algo que es igual o más inquietante y que es como un razonamiento consecutivo o que sigue después de esta frase. La verdad es que tú te has convencido a ti mismo, te has engañado a ti mismo y te has vendido a ti mismo en cada mala decisión que has tomado. Y peor aún, tú fuiste el genio, el cerebro maestro que estuvo detrás de la mayoría de tus decisiones más lamentables. Y ya sean financieras, relacionales, profesionales, académicas, sabías que tú estabas ahí para todas ellas, todas esas decisiones, ahí estabas tú. Y probablemente has hecho más para sabotear tu éxito y progreso que cualquier otra persona en este planeta. Y es cierto, si bien es cierto que hubo presiones externas o otras voces y gente que te prometió cosas y que influyó en tu decisión, pero al final tú eres la persona que tomó la decisión. Y si te preguntas, y si estás siendo honesto contigo mismo, honesta, y te preguntas, a ver, ¿cómo está esto de que ese cuate que está ahí sabe tanto de lo que me ha pasado en la vida? Pues la razón es bien fácil. Lo que pasa es que estoy en el mismo lugar que tú. Yo sé tanto de ti porque sé tanto de mí. Soy igual de culpable que tú. Y como tú, yo tengo un vendedor que vive aquí en mi cabeza. Y este vendedor tiene una voz que es muy parecida a la mía. Y aunque la lógica de este vendedor, por lo general o muchas veces, es una lógica muy errónea, y los argumentos, en el mejor de los casos, son argumentos así como de un amateur o de un aficionado, yo me los trago todos esos argumentos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y con esto llegamos al punto del mensaje de hoy, que es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Hoy es la segunda parte de nuestra serie titulada Mejores Decisiones, menos arrepentimientos. Y la idea fundamental de la serie es la relación que muchas veces pasamos por alto entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. Las buenas preguntas nos preparan para tomar buenas decisiones. En cierto modo, nuestras decisiones no son mejores o no pueden ser mejor que las preguntas que hacemos o a veces no pensamos hacer. Y yo estoy convencido de que si tú preguntas y respondes, usas estas preguntas que te estamos dando o una buena pregunta, respondes con honestidad a estas preguntas y tomas acción, actúas sobre tu respuesta a las 5 preguntas de esta serie, vas a tomar mejores decisiones y vas a vivir con menos arrepentimientos. Tu vida va a ser mejor y las personas que te miran y que dependen de ti, sus vidas también van a ser mejores. Porque vamos siendo realistas, no somos la única persona afectada por nuestras decisiones y tampoco somos las únicas personas afectadas por nuestros arrepentimientos. Y padres, papás, abuelos, si enseñan a sus hijos y a sus nietos a hacerse estas 5 preguntas, las vidas de ellos y las de ustedes van a ser mucho mejor. La última vez que hablamos, les sugerí que memorizaran una frase o un dicho del libro de Proverbios, y
La razón de la tarea esta es algo muy sencillo. Es que queremos tener lo que este proverbio o este dicho nos recuerda, es que debemos de tener en cuenta lo que viene, no a la hora en todo nuestro día, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones, necesitamos tomar en cuenta lo que viene, no nada más lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Lo que tenemos que considerar es el resultado final, no solo el resultado inmediato de nuestras decisiones. Y lo que dice el escritor de Proverbios es lo siguiente, él dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón o el inexperto sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Cuando deciden qué hacer, las personas sabias o prudentes tienen en cuenta los resultados a largo plazo de las opciones que ellos están considerando. Y la gente sencilla, simple o inexperta, o los ingenuos, no tanto, no consideran lo que viene. Se dejan engañar por los argumentos de ese vendedor que tienen en la cabeza y optan por el ahora antes de pensar en el futuro, ¿no? Y las 5 preguntas que vamos a tratar en la serie te van a poner en conflicto con ese vendedor que tienes en la cabeza. Y el vendedor en tu cabeza quiere que actúes rápido y ahora, ¿verdad? Y quiere que te enfoques en lo inmediato en lugar de enfocarte en lo último. Este versículo o este dicho es un recordatorio para que mires más allá del momento y que no apartes la vista del peligro potencial que está asociado con la opción que tú estás vendiéndote en el momento. Estas 5 preguntas lo que van a hacer es te van a frenar y van a crear la perspectiva que tú necesitas para ver venir el peligro y atar cabos. Entonces, vamos comenzando con la pregunta número 1, y yo la llamo la pregunta de la integridad. Y para introducir esta vamos a tener que volver a la frase o a la observación inicial que hicimos, y que es otra vez es una frase inquietante si la piensas bien. Dice la persona más fácil de engañar es la persona en el espejo. Lo que esto significa es que la persona más difícil de guiar también es la persona del espejo. Tú no puedes guiarte bien a ti mismo mientras te estés engañando. No puedes guiarte mientras te estés mintiendo. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha intentado guiar a una persona mentirosa. Es prácticamente imposible. En un entorno empresarial o profesional, los mentirosos los dejamos ir. Los corremos. Así es que hoy yo te voy a retar a que despidas y corras a la versión mentirosa de ti y que contrates un nuevo tú, un tú honesto, un tú que te dice la verdad, incluso cuando te hace sentirte mal contigo mismo. Y algo que creo que todos sabemos, ¿no? Creo que es obvio, es que por nuestra experiencia la deshonestidad erosiona la credibilidad, por definición, ¿no? Y del mismo modo, cuando nosotros somos deshonestos con nosotros mismos, eso termina erosionando la credibilidad hacia nuestro interior o de nosotros mismos. Sé que se oye así medio raro lo que estoy diciendo, pero mira, piénsalo bien. La persona, cuando nosotros mentimos en voz alta,
¿Qué hacemos inmediatamente aquí en el interior? En nuestra cabeza, ¿qué pasa? Justificamos la mentira. Pero ¿a quién le justificamos la mentira? Nos la justificamos nosotros mismos, ¿no? Ante nosotros mismos. Y tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, si no lo hacemos, estamos en desacuerdo con nosotros mismos. Entonces es algo que la gente cuerda no puede mantener durante mucho tiempo. Así que creamos una narrativa, nos convencemos, algo que justifica nuestra mentira o verdad a medias. Y luego lo que hacemos, elegimos creerla. Y esto pues es una locura, es una gran locura. Pero ¿por qué íbamos a creer una historia que acabamos básicamente de inventar? Y hay una respuesta no técnica para los psicólogos que tenemos aquí. No es una respuesta técnica, tampoco es una respuesta clínica, pero es esta respuesta. Tú te crees todo lo que tú dices. Todo lo que tú dices, tú te lo crees. Tú puedes convencerte a ti mismo de casi cualquier cosa. Y lo sé porque yo lo hago. Como nos enseñan nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, ellos nos dicen, los de AA y NA, nos dicen lo siguiente: la honestidad rigurosa es la primera regla de la recuperación. Riguroso significa extremadamente minucioso, exhaustivo, agotador y meticuloso. La honestidad rigurosa con nosotros mismos y con los demás es el primer paso para mejorar y progresar. Y para tomar mejores decisiones y evitar arrepentimientos innecesarios, hay que decirse la verdad. Tienes que decirte la verdad, aunque la verdad te haga sentir mal contigo mismo. Y yo estoy consciente de que lo que voy a decir a continuación va contra nuestra cultura actual, pero la verdad es que no necesariamente estoy aquí para caerte bien, aunque me encantaría, pero no estoy aquí para eso. Hay cosas peores que sentirte mal contigo mismo. Y esta yo sé que va contra cultura, ¿no? Pero negar que algo es malo sobre uno mismo o negarse a reconocerlo es malo para uno mismo. Así que para tomar la mejor decisión, lo que tú tienes que hacer es ser sincero contigo mismo, aunque te haga sentir mal contigo mismo. Ahora, dicho de otra forma, nunca llegarás a donde necesitas estar hasta que reconozcas dónde estás realmente. Además, si tú no eres sincero sobre por qué eliges lo que eliges, te va a resultar difícil asumir la responsabilidad del resultado de esa decisión. Nosotros tenemos un adjetivo, un calificativo que usamos para designar o para estas personas que se niegan a asumir la responsabilidad del resultado de sus decisiones. Les llamamos irresponsables. ¿Quieres tú ser irresponsable? Porque si somos deshonestos con nosotros mismos a la hora de tomar una decisión, vamos a ser deshonestos con nosotros mismos sobre dónde aventar o hacia dónde echar la culpa del resultado de nuestras malas decisiones. Entonces, de este modo, la falta de honradez es la que nos conduce a la irresponsabilidad. Estoy seguro que lo han visto esto en la vida
demás personas. Pero el hecho de que todo lo que he dicho hasta ahorita sea bastante obvio, no significa que sea fácil hacerlo bien. De hecho, a lo mejor tú estás en esta situación donde tu primer paso puede ser honesto contigo mismo sobre el hecho de que eres deshonesto contigo mismo. Para que tú decidas un camino, para que tú decidas un futuro, para que, en otras palabras, para que tu futuro esté construido en decisiones buenas, tú tienes que desarrollar el hábito de decirte a ti mismo la verdad. Concretamente, tienes que decirte a ti mismo la verdad incómoda sobre por qué eliges hacer lo que eliges hacer, lo que nos lleva finalmente o por fin a la primera de nuestras 5 preguntas, la pregunta de la integridad. La primera pregunta que debes hacerte siempre que tomes una decisión de cualquier consecuencia es: ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Y puede que no se lo debas a nadie más, pero te debes a ti mismo, el ser sincero contigo mismo sobre las decisiones y sobre las elecciones que tomas y por qué haces lo que haces. Si quieres tú justificar tus decisiones ante todos los demás, está bien, pero déjame decirte, no vas a ganar nada justificando tus decisiones ante ti mismo. Entonces, dite a ti mismo, ayuda a hacerte esta pregunta en voz alta y ayuda a hacerla 2 veces. Recuerden, es la pausa automática a una decisión. El sentarnos y hacernos esta pregunta, esa pausa sirve, la pura pausa, pero el tomar la pregunta y contestarla como va, te ayuda, te ayuda mucho. Y te voy a aconsejar algo: cuando te hagas la pregunta, añádele una palabra. Y algunos de ustedes a lo mejor ya saben esta palabra cuál es, pero añade esta palabra: de verdad. De verdad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿De verdad? Y la razón por la que tenemos que añadir de verdad es porque somos muy propensos a engañarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Simplemente, ¿por qué estoy haciendo esto? De verdad. No la explicación que me doy o que me da el vendedor de la cabeza. En verdad, ¿por qué estoy haciendo? ¿O por qué lo estoy evitando? ¿Por qué sigo poniendo excusas? De verdad. ¿Por qué dije que sí? De verdad. ¿Por qué elegí llevar esto? De verdad. ¿Por qué elegí comprar o alquilar eso? De verdad. ¿Por qué me mudé? De verdad. ¿Por qué me mudo? De verdad. ¿Por qué no busco ayuda? De verdad. Puede que no seas bueno para venderle a nadie más ninguna cosa. Pero cuando se trata de venderte a ti mismo una mala idea, déjame decirte, eres increíble buen vendedor o vendedora, ¿verdad? ¿Cómo lo sé? Porque yo también lo soy. Nuestros mayores arrepentimientos o remordimientos siempre están asociados a cosas, a oportunidades y a personas a las que nos vendimos. Piensa en tu última mala decisión relacional, en la última vez que tomaste una decisión relacional equivocada y errada. Estabas a lo mejor enamorado o enamorada, o a lo mejor pues estabas lujurioso
lo curioso, quién sabe en cuál estabas, pero estabas, ¿no? En algún lado. Pero fuera lo que fuera, tú estabas ahí. Y tu mamá trató de advertirte, tu mejor amigo trató de advertirte, pero tú les aseguraste que tú sabías lo que estabas haciendo, ¿no? Y mirando hacia atrás, de seguro te preguntas, ¿qué estaba haciendo? Después de estar tan seguro, después de ese vendedor que te vendió todo, dices, ¿qué estaba haciendo? Que es otra forma de decir, ¿en qué estaba pensando? Ese era el problema. No estabas pensando, estabas vendiendo. Te estabas vendiendo a ti mismo. Y lo mismo ocurre con tu mala decisión de compras. Una vez que tú pusiste tu corazón en ello, lo que fuera, no sé, se acabó el 20. Eso va a suceder. Es como que si algo se apodera de ti y lo siguiente que tú sabes es que estás dando la tarjeta de crédito, estás sacando la cartera y alguien para comprar algo para alguien a quien ni siquiera conoces o algo que no podías comprar o algo que no debías permitirte comprar. ¿Y por qué? Porque te vendiste. Así que aquí tienes un consejo que te voy a dar. Tan pronto como tú empieces a venderte algo, tú debes hacer una pausa. Cuando tú comienzas a explicarte por qué es bueno, por qué necesitas, por qué es importante esto, pausa y te voy a decir por qué. Aquí está el por qué. Porque rara vez tenemos que vendernos una idea buena, una buena idea, una genuinamente buena idea. Cuando se trata de buenas ideas, normalmente lo sabemos, ¿no? Así que dejemos todo eso. Dite a ti mismo la verdad, sin filtros. Sé sincero contigo mismo, de verdad. No te hará daño. Bueno, puede que hieras tus propios sentimientos, pero al final tú vas a estar mejor. Las luces se encenderán, verás todo diferente. Y la verdad es que la luz puede ser aterradora, ¿eh? Y si no me crees, pregúntale a las ratas y las cucarachas, ¿verdad? La luz puede ser aterradora, pero la luz es un desinfectante y la verdad también lo es. Van de la mano. Entonces, saca a la luz tus relatos, justificaciones y excusas y vas a tomar mejores decisiones. Si todas las cosas fueran iguales y si todos estuviéramos conectados para poder decidir lo que es mejor para nosotros, esto la verdad sería fácil, pero la realidad, o de hecho, si ese fuera el caso, nosotros aquí ya hubiéramos terminado, ¿no? Pero no todo es igual y resulta que elegir lo mejor no es lo natural, ¿verdad? Y por cierto, los naturalistas y materialistas tienen una explicación de por qué es así. Los cristianos tienen una explicación un poquito diferente, pero todo el mundo está más o menos de acuerdo en que venimos al mundo con una propensidad natural a vendernos por lo que queremos hacer en lugar de lo que debemos hacer. Y esto no es una observación reciente, no es de la ciencia moderna, sino incluso hay un filósofo y estadista inglés del siglo XVII que se llama Francis Bacon. Él hizo la siguiente observación. Dice, el entendimiento humano, una vez que ha adoptado una opinión, atrae todas las demás cosas que soportan y concuerdan con ella. Y aunque hay un mayor número y peso de ejemplos que se encuentran del otro lado de esa opinión, o sea, en contra, el entendimiento humano, sin embargo, los ignora o desprecia, o por alguna razón distinta los hace a un lado y los rechaza.
hay un término más o menos técnico que se llama, esto se llama el sesgo de confirmación. Nos abrimos nosotros de manera natural a todo lo que confirma lo que ya pensamos o lo que deseamos. Y instintivamente hacemos a un lado las cosas o rechazamos las cosas que nos dicen lo contrario. Ahora, piensa en tu última mala decisión con una relación. Te lo advirtieron, ¿no? No es así. Y no es que no quisieras escuchar, más bien no supiste escuchar, ¿no? Y piensa en la última mala decisión de compra que tú hiciste. Ahora te debe de quedar claro, ¿no? Pero en el momento, Francis Bacon tenía toda la razón. Ahora aquí hay algo interesante. Hace casi 2500 años antes de Francis Bacon, un consejero de la corte de Judea, convertido en profeta, hizo una observación similar y añadió una explicación útil para nosotros este día. Y el contexto general de su observación es algo muy, muy fascinante. Vamos viendo, estos son los antecedentes. Alrededor de 600 años antes de Cristo, Jeremías, el autor del libro del Antiguo Testamento de Jeremías, él ejerció como consejero profesional de una serie de reyes de Judea y cuyas carreras de estos reyes hubieran sido mucho mejor y hubieran tenido una vida más larga si ellos hubieran escuchado, hubieran seguido los consejos de Jeremías. Pero, por supuesto, una de las ventajas o desventajas de ser rey es que tú no tienes que hacerle caso a consejos de nadie, ¿no? Tú puedes tomar decisiones. Entonces, la antigua Judá era esencialmente la parte inferior de lo que nosotros hoy consideramos como tierra santa, ¿no? Entonces, Jeremías en aquel tiempo, él comienza su carrera de consejero con el joven rey Jeroboam. Y en aquella época, Judá pagaba un tributo económico anual a Babilonia. Y a cambio, Babilonia le proporcionaba ayuda militar, y Judá podía dirigir sus propios asuntos internos, ¿no? Después de como 3 años, el rey Jeroboam decidió que ya había tenido suficiente tiempo de estar pagando y dice, ¿sabes qué? No, vamos a dejar de pagar, ¿no? Y dejó de hacerlo, deja de hacer los pagos y cambió esencialmente de banco. Lo que pasó es que decidió entonces declararle lealtad al archirrival de Babilonia, a Egipto. Y cuando Jeremías se enteró de lo que había decidido Jeroboam, le rogó que diera marcha atrás a esa decisión. Y porque no solo era una mala decisión, sino que era una decisión peligrosa. El rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, ya estaba de mal humor para empezar porque Egipto había derrotado a su ejército recientemente, ¿no? Y Jeremías supuso, con toda la razón del mundo, que a Nabucodonosor le encantaría desquitarse esa pérdida, esa vergüenza de haber perdido y quitarse esa frustración. Y pues, ¿dónde mejor que con un estado vasallo, apegado a ellos, que acababa de jurarle lealtad a Egipto? Ese sería un blanco perfecto. Y entonces la decisión de Jeroboam no solo era insensata y peligrosa, Jeremías le aseguró que esa decisión se oponía directamente a la voluntad de Dios. Entonces, Jeroboam no le importó, no se dejó impresionar. También Jeroboam ya hacía tiempo que él había abandonado los caminos del judaísmo. Él era un tirano despiadado. Tenía sus apetitos sexuales lo llevaban mucho más allá de las prohibiciones morales de la ley judía, ¿no?
Entonces él ignora a Jeremías, él ignoró a Jeremías. Y efectivamente, el rey Nabucodonosor hace exactamente lo que Jeremías predijo. El rey Nabucodonosor viene en busca de su tributo. Y Nabucodonosor rodea la ciudad de Jerusalén y durante 3 meses la rodea. Entonces llega el momento, tratando de matarlos de hambre, ¿no? Llega el momento donde el ejército entra a la ciudad, atan a Jeroboam con cadenas y se lo llevan marchando de regreso a Babilonia. ¿Y qué creen? Lo agrega a su colección de reyes. Efectivamente, lo mencionamos en una serie pasada. Nabucodonosor coleccionaba reyes. Algunos coleccionan corcholatas, algunos coleccionan tarjetitas, relojes, no sé, pero Nabucodonosor coleccionaba reyes. Y lo que hacía Nabucodonosor es que cada vez que él conquistaba un territorio, él capturaba vivo al rey y lo agregaba a su colección. En ocasiones especiales, cuando él hacía una fiesta o una reunión, él quería hacer alarde de su poder y los sacaba en cadenas de oro y los hacía desfilar por la corte. Y cada rey caminaba con la mano en el hombro del que tenía enfrente, porque además de estar encadenados, el rey Nabucodonosor les había quitado la vista, los había cegado. ¿Verdad? Y regresando a nuestra historia, antes de abandonar Jerusalén, el rey Nabucodonosor coronó al hijo de Jeroboam, que se llamaba Joacim. Y Joacim tenía 18 años. Nada menos que 3 meses después, Nabucodonosor cambia de opinión, regresa a Jerusalén y añade también a Joacim a su colección de reyes, se lo lleva. Entonces nadie con sentido común estaba queriendo ser el próximo rey de Judá. Pero como todo reino necesita un rey, Nabucodonosor nombra al tío de Joacim, Sedequías, lo nombra para ser rey. Sedequías tenía 21 años. Y lo que Sedequías no sabía y no estaba enterado de esto, y nadie lo sabía, era que Sedequías iba a ser el último rey de Judá. Y lo que pasa es que igual que los reyes que le antecedieron o que le precedieron a él no quiso escuchar los buenos consejos. Uno de los historiadores judíos dice de él lo siguiente, dice, él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. Hizo exactamente lo que había hecho el rey Jeroboam. Se negó a pagar tributo a Babilonia. ¿No es eso increíble? ¿No se les hace increíble? Jeremías le rogó a Sedequías, le pide que cambie de opinión, le dice que esto no va a terminar bien para el rey, para su familia o la ciudad, pero pues, los reyes van a ser reyes, ¿verdad? Entonces cuando Jeremías se da cuenta de que Sedequías no está escuchando, lleva su mensaje a las calles y empieza a hablarlo en las calles, animando a los ciudadanos. Les dice, abran las puertas al rey Nabucodonosor cuando se presente. Cuando Sedequías descubre que Jeremías está haciendo esto, hizo que lo arrojaran a una cisterna seca, ¿verdad? Y esto con la intención de callarlo, porque estaba asustando a los niños. Y en realidad estaba asustando a toda la población, ¿no? Y yo creo que debieron de asustarse con toda razón. Efectivamente, Nabucodonosor se presentó a las puertas de Jerusalén con su ejército, rodeó la ciudad y esperaron. Y ellos iban a matar de hambre
a los habitantes hasta la sumisión. Cuando Sedequías se entera, lo que Sedequías hace es busca a Jeremías y le ruega que le pida a Dios que libere a la ciudad. Entonces Jeremías le dice, ¿sabes qué? Es demasiado tarde, tu destino está sellado ya. La única esperanza era abrir de par en par las puertas y pedir misericordia a Nabucodonosor, al coleccionista de reyes. Y Sedequías, lo que él sabía, que no iba a haber misericordia para él, ni para su familia. Entonces, lo que hizo, trató de escabullirse en la noche de la ciudad con sus guardaespaldas y sus hijos. Y esta fue otra mala decisión, porque le tocó ser capturado y luego Sedequías fue obligado a ver la muerte de cada uno de sus hijos. Fueron masacrados uno por uno. Y ese sería lo último que el rey vería. Porque también fue cegado, lo encadenaron y se lo llevaron marchando de regreso a Babilonia para unirse a la colección de reyes de Nabucodonosor. Entonces, la próxima vez que alguien diga que la Biblia es aburrida, mándenlos a leer esta historia, ¿no? Porque, híjole, qué dramática está, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser alguien tan despistado o estar tan engañado? O sea, ni siquiera le están diciendo algo que pudiera suceder, que a alguien se le ocurrió, no, le están diciendo lo que sucedió a los antecesores. Pero afortunadamente Jeremías, quien presenció toda esta tragedia, él nos responde a esta pregunta. Y él lo que hace es que nos explica cómo todos somos propensos al autoengaño y cómo somos tan buenos vendiéndonos las malas opciones. Y miren, y esto es lo que escribe Jeremías. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. Tu corazón, mi corazón, el corazón de cada uno de ustedes es engañoso, son engañosos. Jeremías escogió este adjetivo cuidadosamente y con alevosía y ventaja, ¿no? Hay una diferencia entre deshonesto y engañoso. El deshonesto es más fácil de detectar, ¿no? El deshonesto lo puedes alcanzar y lo puedes encontrar. Pero el engañoso es más difícil, ¿no? Deshonesto es simplemente deshonesto. Pero engañoso, el engaño suele incluir una mezcla de verdad, media verdad y falsedad. El engaño es difícil de detectar. Tú has conocido a personas deshonestas que no eran lo bastante astutas como para engañarte, ¿no? Eran demasiado evidentes en su deshonestidad. Pero la gente engañosa, ellos son los peligrosos. Nuestros corazones son engañosos y peligrosos. Por eso estamos tan convencidos. Y a veces somos tan convincentes. No solo nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. Y así, exactamente así es como funciona esto. Bueno, así es como funciona para mí. Una vez que el corazón se envuelve alrededor de algo o de alguien, el corazón le envía un mensaje al cerebro y le dice, oye cerebro, quiero esto, ve a buscar una manera de justificarlo. Y nuestro cerebro es inteligente, precisamente por eso se llama cerebro, ¿no? Y nuestro cerebro sabe que mientras que es difícil justificar un deseo, no es tan difícil justificar una necesidad. Entonces, lo primero que hace el cerebro es que lleva el mensaje a algo mucho más sofisticado que un deseo, ¿no? El cerebro dice, necesitas esto. Una vez que estamos convencidos
de que necesitamos algo, es fácil vendérnoslo. En poco tiempo nosotros armamos una lista de justificaciones para comprarlo, para beberlo, para quedarnos, para dejarlo, para mentir, para pedirlo o invitarlo a entrar. Las razones, con el detalle que las razones que usamos para vendernos no son realmente razones, son justificaciones. Y en la mayoría de los casos, y lo sabemos, pero caemos en la trampa. Nuestro corazón nos engaña tan fácilmente. Nada hay tan engañoso como el corazón, pero Jeremías no había terminado. Nos dice, y no tiene remedio, no hay cura. Es una condición permanente, no lo superamos, no la superamos. No podemos arreglarlo. Estamos condenados, bueno, no condenados, ¿verdad? Pero una condición permanente requiere de una supervisión constante y una respuesta proactiva. Entonces Jeremías lo que concluye afirmando algo que todos hemos experimentado. Y concluye con esta pregunta, dice, ¿quién puede comprenderlo? Es una buena pregunta, ¿no? Yo, de entrada les digo que yo no puedo comprenderlo, pero aparentemente nadie lo entiende. Y esto es lo que explica por qué todos hemos dicho una vez o más, no entiendo por qué hice lo que hice, que es simplemente otra forma de decir, no entiendo por qué decidí lo que decidí. O no entiendo por qué elegí lo que elegí. Y esto explica por qué hacemos lo mismo que aconsejamos a los demás que no hagan. ¿Cuántos están ahí? ¿Se animan a levantar la mano? Yo no debería levantar, la verdad, porque estoy acá y se supone que acá nadie se equivoca, ¿verdad? Pero es tan difícil guiar a la persona que está en el espejo. Es más fácil guiar a los demás, ¿no? Es más fácil decirles cómo hacerlo. Yo les puedo decir cómo perder 40 kilos. Se los puedo decir, y apoyado en la ciencia, ¿no? Pero es difícil. No le vas a decir la verdad al del espejo a menos que lo obligues, a menos que estés obligado. Tienes que inmovilizarte, tienes que mirarle a los ojos a la persona que está en el espejo y le tienes que preguntar, ¿estás siendo honesto contigo mismo de verdad? Y en cuanto tú aceptes este hecho sobre ti mismo, en ese momento vas a estar abierto a la información y a los consejos que entran en conflicto con lo que te está dictando tu cabeza, ¿no? O tu corazón. Y vas a estar más desconfiado y vas a ser más cauteloso cuando ese vendedor que hay en ti empiece a venderte. Entonces, esta semana yo quiero animarte a que tengas una conversación sincera contigo mismo en el espejo, que te preguntes en voz alta y usa tu nombre, literalmente en el espejo. Y Kis, ¿estás siendo sincero contigo mismo de verdad? Y después de eso,
dite la verdad. Aunque no pienses actuar en la consecuencia o actuar en consecuencia. Mira, yo sé que queremos que actúes como parte de lo que estamos hablando, pero esta semana te doy permiso de que no actúes en base a lo que descubras y a la respuesta de ser honesto contigo. Hoy, esta semana, nada más trata de encontrar la información, la parte tuya honesta en el espejo. Es todo. Aunque no actúes en consecuencia esta semana. Te debes a ti mismo saberlo, aun si te muestra una dirección que no tienes intención de seguir. Empieza por ser sincero. Saber no hace daño. Lo que no sabes o lo que no quieres saber y te niegas a saber, eso sí te hace daño. Entonces, sé honesto contigo mismo. La mayoría de la gente no lo es, y no seas la mayoría de la gente. A mí me gustaría retarte hoy a que tú decidas, no me mentiré a mí mismo, aunque la verdad me haga sentir mal conmigo mismo. Hay cosas peores que sentirse mal. Mira, pregúntate, ¿me estoy diciendo la verdad o me estoy vendiendo un arrepentimiento? ¿Estoy siendo sincero conmigo mismo de verdad? Y para terminar, me encantaría a mí darle el banderazo de salida para algunos de ustedes, ¿verdad? Tal vez no a todos, pero sí a algunos. Me gustaría hacer unas preguntas que tal vez te impulsen en la dirección de la que estamos hablando el día de hoy. Tal vez ninguna de ellas se cruce con tus circunstancias, las circunstancias de tu vida actual, pero tal vez una o un par a lo mejor sí. Ahí va. ¿Por qué sigues saliendo con él o con ella? De verdad. ¿Por qué pediste el divorcio? De verdad. ¿Por qué aceptas ese trabajo? De verdad. ¿Por qué dejas tu trabajo? De verdad. ¿Por qué te mudaste? Pero de verdad. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no llamas a tus hijos? O a tu madre, o a tu padre, o a tu hermano, o a tu hermana. ¿Por qué no le dices o no le cuentas la verdad de lo que está pasando? De verdad. Siguiente transparencia. Cuando lo ves así es brutal, ¿no? Y también, si te das cuenta, es aterrador, pero es clarificador también. Y en última instancia te libera y te fortalece, ¿no? Sé honesto contigo mismo. No es algo natural, no lo es, pero la mayoría de las cosas que son buenas para nosotros no se nos dan naturalmente. Jeremías tenía toda la razón cuando dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y no tiene remedio. Pero ahora sabes qué hacer al respecto. Y cuando los prudentes ven venir el peligro o los problemas, hacen algo. Los problemas solo están a una mala decisión de distancia. Los problemas de tu vida, los problemas de tu futuro están en cortito, solamente a una decisión, mala decisión de distancia. Entonces decide,
no me mentiré a mí mismo, aunque la verdad me haga sentir mal conmigo mismo. Me diré la verdad de verdad. Me diré la verdad de verdad. Y vamos a retomar aquí la plática o este mensaje la siguiente vez. Pero antes de que te vayas, yo quisiera darte 3 preguntas para mantener la conversación andando en casa, o camino a casa, o durante la semana, para que medites en ellas. Entonces, la primera pregunta es: si un vendedor de un establecimiento comercial te dijera el tipo de cosas que te dices a ti mismo cuando te vendes una idea, ¿cómo responderías? ¿Qué le dirías? Para empezar, el vendedor del establecimiento comercial nada más llega y te dice: oiga, no, gracias, ya. Nomás estoy viendo, no, gracias. ¿Le puedo? No. Pero qué diferente nosotros, ¿no? Aquí con el vendedor de la cabeza. Hasta lo buscamos, ¿no? Por favor, ayúdame, quiero esto, quiero aquello. Si te dijeran cosas como estas, por ejemplo, si te dice, si llegas a casa y tú cambias de opinión, pues simplemente lo puedes donar, ¿no? Compra esta cosa. Lo peor que puede pasar es que se lo des a alguien como un acto de caridad, ¿no? Fíjate, o qué tal la que te dijera, ¿sabes qué? Sí, yo veo que tienes un celular, un carro, pero lo que tú necesitas es el más reciente, ¿no? Necesitas uno más nuevo, ¿no? O, aguas con esta, tu mujer nunca lo sabrá. En realidad no le importa. Tu marido no tiene por qué saberlo todo, ¿verdad? Si alguien te dijera estas cosas, te saldrías corriendo de la tienda, te lo garantizo, ¿eh? Si un vendedor realmente empieza a decirte eso, tú saldrías corriendo de la tienda. Pero nosotros nos la decimos todo el tiempo. Pregunta número 2. ¿Qué es lo que más te cuesta decirte a ti mismo la verdad? O sea, ¿qué es lo que más te cuesta cuando se trata de decirte a ti mismo la verdad? ¿Y cuáles son tus justificaciones? Pregunta número 3. Jesús dijo que conocer la verdad nos puede hacer libres, pero reconocer la verdad puede ser aterrador. Es posible que el miedo a lo que descubras o descubres de ti mismo, al ser honesto contigo mismo, sea un obstáculo para la libertad que tú deseas. El conocer la verdad te hace libre, pero puede ser aterrador. ¿Será eso un obstáculo para llegar a la libertad? En otras palabras, es posible que tú te estés aferrando a una mentira cómoda, una mentira reconfortante, que te está impidiendo acceder a lo que Dios te está invitando a hacer. La verdad te hará, sí te va a hacer libre, la verdad te hará libre. Busca la verdad. Y en esta semana, ¿quieres enfrentarte a esa verdad aterradora, pero a su vez libertadora? Al otro lado de ser honesto contigo mismo es donde vas a encontrar la paz. Voy a hacer una oración. Padre, gracias por lo que nos has mostrado este día. Gracias por lo que alcanzamos a entender de los procesos y de las formas del corazón. Gracias por las preguntas que nos estás poniendo enfrente, que nos van a ayudar a sobrellevar y a encontrar el verdadero yo al que tú quieres y tú deseas que encontremos, para que seamos seguidores tuyos en esta tierra y amemos a nuestro prójimo
cuidemos de nuestro prójimo, pero con la honestidad y la integridad propia interna. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por cuidar de nosotros tanto, que has puesto un lugar como este para nosotros entender lo que entendemos y lo que entendimos el día de hoy. Muchas gracias, Padre, te damos gracias.